Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos a un experto inversor en el canal. Bienvenido a nuestra casa digital. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Joaquín. Con muchas ganas de charlar contigo y de disfrutar de este ratito. Perfecto, tío. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que eres un tío muy liado, así que vamos a intentar ir a piñón y empezamos con la primera pregunta. Últimamente los medios de comunicación no paran de sacar como noticias, no sé, un continuo bombardeo de movidas catastrofistas, la inflación, la recesión, no sé. Cuéntanos un poco cómo ves tú todo este tema también con respecto a las criptos. ¿Cómo ves el mercado actual? Una pregunta muy interesante. Yo es algo que sigo más que a diario, casi, casi al minuto. Y es cierto que no estamos en una posición pomposa, o sea, en un sitio, en un momento bueno. Sí que es verdad que si lo comparamos con, no sé, 200, 300 años, 500 años, vamos, somos unos privilegiados, pero es cierto que económicamente, si lo comparamos con los años, pues 10, 20 años anteriores, sí que se pone un poquito tensa la cosa por varios motivos. Y efectivamente, pues, tema inflación, llevamos muchísimos años de deuda insostenible y bueno, ya se empiezan a generar consecuencias de malos hábitos políticos y económicos. Por otro lado, ¿cuándo preferirías tú entrar, Joaquín, en un mercado? ¿En un momento en el que está bajo o en un momento en el que está alto? O sea, porque es obvio que todos preferimos coger una ola en un momento bajo que en un momento alto, solo que, claro, a la gente le da más miedo, hay más incertidumbre, hay una situación que no favorece mentalmente y psicológicamente para todas las personas que tienen que tomar esas decisiones. Entonces, al final, los que toman las decisiones en este tipo de momentos son o valientes descerebrados, inconscientes, o profesionales expertos que saben que es un momento también bueno si sabes exactamente cómo moverte y qué es lo que debes hacer. Ok, cuéntanos un poco quién es Adrián Bernabeu. He leído concretamente un titular que dice cómo pasaste de dormir en la calle o colarte en el metro a vivir del mundo de la inversión. ¿Esto es cierto? Cuéntanos un poco. Bueno, sí, siempre me cuesta resumir esto porque sí que es cierto que, bueno, no sé hasta qué punto he vivido mucho o poco, depende de con quién lo compares, pero sí que es cierto que he dormido muchísimas veces en la calle, estuve durante un tiempo viajando por Europa y bueno, y por España también, hace muchos años cuando era adolescente y más jovencito y tal, y bueno, esto me llevó a aprender muchas cosas, a vivir muchas experiencias de las que estoy totalmente agradecido. Es cierto que no fue una decisión como digamos obligada. Yo entiendo que hay gente que pues no tiene para comer o cosas de este tipo o tiene una situación familiar muy complicada. En mi caso no es que fuéramos millonarios ni mucho por el estilo, pero si yo iba a mi casa me daban de comer, o sea, no me faltaba de comer, solo que mi afán por vivir ciertas cosas o por eh, tener una ambición mayor de conocimiento y curiosidad que no se me daba ahí donde vivía, en mi pueblo, pues me hizo moverme aunque no tuviera los recursos para hacerlo, básicamente. Me buscaba la vida para poder hacer aquello que consideraba hacer. Esto da para una entrevista completa, es muy, muy amplio. No sé si quieres saber algo en concreto, Joaquín. Yo estoy totalmente abierto a responder cualquier cosita. Me encanta hablar de cualquier cuestión, así que adelante. Perfecto. Bueno, básicamente era eso, ¿no? Lo que pasa es que yo te lo he explicado con esas palabras, pero Sí, quería saber cómo esa trayectoria, ¿no? ¿Qué te llevó de estar en un punto de estar en esa situación a la que te ha traído actualmente, ¿no? Como ese viaje desde uh-huh. el inicio a... Mm. Es largo de contar, pero de forma resumida, todo se basa en darme cuenta de que mi valor principal es la libertad. Entonces, yo buscaba una forma de vivir sin sentirme esclavizado, básicamente. Y efectivamente durante un tiempo lo estuve haciendo, por eso pues viajaba, es verdad que sin recursos y tal. La única cuestión es que me di cuenta de que entendía que podía hacer lo mismo, es decir, sentirme igual de libre o poder hacer las cosas que me apetecían como y cuando quisiera, si entendía cómo funcionaba el dinero. Porque es verdad que se sufre sin dinero. O sea, eso que te dicen de que
el dinero no da la felicidad, bueno, te ayuda bastante a vivir más feliz. Y efectivamente yo en un principio no entendía nada sobre dinero, o sea, la gente se pasa 8 horas al día trabajando por eso que llamamos dinero, pero la mayoría de gente no entiende ni qué es el dinero, importante, ni qué es el dinero, ni por qué valoramos aquello que llamamos dinero, ni cómo se juega ese juego del dinero, porque al final podríamos considerar que es un juego más, con unas leyes, con unas reglas, con ciertos componentes, y ahí fue cuando dije, ostras, pues debería entender esto, debería saber cómo funciona, debería saber por qué hay gente que se puede permitir ese tipo de cuestiones, por qué puede vivir así y otra gente no. Y a veces pues nos vamos a lo fácil, que es lo ha heredado o es que tiene mucha suerte, pero si nos damos cuenta y si estudiamos bien y si vamos realmente al dato y no tanto a la creencia, pues nos damos cuenta de que miramos la mayoría de megamillonarios y se han creado en su propia vida, o sea, no vienen de herencias anteriores, sino que lo han construido en su propia vida. Entonces, algo han hecho diferencial a otras personas que no. Y ahí empezó el El camino viaje. de... Sí, el viaje. Genial, tío. Sí, bueno, al final creo que hay falsos mitos que la gente puede pensar que necesita grandes capitales, ¿no? Para invertir y eso puede ser real en algunas inversiones, pero es verdad que si no tienen la cabeza bien amueblada, al final es algo también de mentalidad, ¿no? Porque el dinero igual que viene se puede ir muy rápido. Al igual que con las inversiones debes de analizar y mirar bien, pues si tienes la cabeza volada, pues poner todo a caballo blanco y perderlo en un momento, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más de esto en profundidad. Hoy, Adrián, ¿te puedo llamar Adri? Por supuesto, con confianza. Sí, sí, Gracias, sí, tío. sí. Vale. Como si nos Adri, conociéramos de toda la vida, Joaquín. Yo me siento más a gusto también. de lujo, tío. Pues a día de hoy, Adri, ¿puedes decir que eres libre financieramente? ¿Y cuál es el día a día de un inversor? Son dos preguntas, pero bueno, las puedes así relacionar. Vale, esa pregunta me la hacen mucho y, claro, depende de lo que consideres libre financieramente. ¿Puedo vivir sin trabajar? La respuesta corta es sí. ¿Quiero? No. A mí me gusta hacer cosas, no me gusta rascarme la barriga todo el día, o sea, porque es que de forma natural, y creo que es uno de los motivos también por los que ahora puedo estar sin trabajar, es como que parece contradictorio, ¿no? O sea, si quieres estar sin trabajar es probable que no lo consigas porque ya de por sí vas a tener una dinámica vaga. Y cuando es al contrario, bueno, yo conozco personas de las que aprendo muchísimo que tienen pues ya 80 y pico años, 70 y pico años, y no por ello quieren dejar de trabajar, y no porque no puedan, por supuesto. Bueno, pueden dejar de trabajar ellos y sus hijos de sus hijos, pero les gusta el mambo, les gusta hacer cosas, les apetece. Y a mí me gusta hacer cosas. O sea, si estoy aquí contigo, no voy a ganar dinero y me gusta hacer esto igualmente, ¿no? Entonces, eh, ¿tú cómo entiendes la libertad financiera en este sentido, ser libre financieramente? Claro, a ver, al final yo creo que aquí hay un concepto como no es lo mismo trabajar en algo que no te gusta, que no lo disfrutas, que sientes como una Uh -huh. obligación, que trabajar en algo que te motiva, que sientes que estás a lo mejor ayudando a otras personas, a ti mismo, lógicamente, a tu entorno, y te motiva, ¿no? A levantarte cada día. Al final dejas de verlo como un trabajo. Creo que sería como ese punto, ¿no? Sí, eso es, eso es. O sea, ¿qué te apetece hacer? Y si puedes o no puedes hacerlo, para mí eso es realmente la libertad financiera, ¿no? A mí incluso hay un concepto que se parece y que incluso alguna vez también lo he comentado en alguna entrevista en algún periódico también me preguntaron sobre esto, sobre el concepto de confianza financiera, ¿no? Que yo creo que es más lo que la gente debería tener, que es esa confianza de poder generar riqueza allí, porque muchas veces vemos la libertad financiera o ser libre financieramente como tener mucho patrimonio y que eso ya te permita no trabajar nunca más y tener como, parece ser que es como una mente o tener unos ingresos recurrentes que cubran tus gastos y no sé qué, pero claro, el mundo cambia tanto y más aún, mira la primera pregunta que me has hecho, o sea, hay ingresos recurrentes
Y luego podemos ir a, no sé, por ejemplo, hace poquito en España ha salido una ley que te ponen muchas putadas para alquilar pisos. Claro, tú te has hecho tu libertad financiera de puta madre, tienes, yo qué sé, 100 pisos que te dan alquiler, no sé qué, y de repente te consideran gran tenedor de inmuebles, te empiezan a putear con impuestos, te ponen límites de alquileres por arriba. ¿Y qué pasa con tu libertad financiera? Entonces, yo creo que es más importante tener esa confianza financiera en el sentido de, oye, pase lo que pase, sea como sea el mundo, me pongan las leyes que me pongan y las reglas que me pongan, yo soy capaz de generar aquello que necesito para poder hacer y decidir lo que me apetece en cada momento hacer. Total. Vamos con la siguiente, Adri. Como experto Vamos. inversor, habrás probado varias maneras de generar ingresos. ¿Cuál es tu favorita? Difícil, ¿eh? Hay un Vamos. montón, sé Sí, que... sí. Porque Sí, no todas son me, buenas y no todas son malas y entiendo que decidirte por una es complicado, pero quería ponerte en un aprieto. sí, y voy a ir más a cómo has realizado la pregunta, que me parece súper interesante, Joaquín, porque muchas veces hay gente que asocia como el invertir con generar ingresos, ¿no? Y ahí como yo separaría en dos versiones, porque para mí la definición de inversión es, digamos, como atesorar riqueza en un activo que aumente de poder adquisitivo en un futuro. O sea, y otra cosa es invertir en algo que genere de forma recurrente ingresos, ¿no? Y pues yo que sé, por ejemplo, el ejemplo que estábamos poniendo antes, ¿no? Inviertes en un activo inmobiliario y ese activo inmobiliario se alquila y te genera ingresos. Y por otro lado, el activo inmobiliario ya es de por sí una inversión porque debería incrementarse de precio el propio activo. Pero claro, eh, para mí, en mi mente, muchas veces lo otro es más como una actividad económica, ¿no? Tú alquilas y eso parece ser como una actividad económica que como una inversión, ¿no? Es verdad que sí que inviertes en el inmueble, luego son matices que yo también por charlar contigo en ese sentido. Y si yo tuviera que elegir, elegiría lo relacionado con el mundo cripto, sin duda, porque te da muchísimo mayor, eh, voy a decir la palabra liquidez, pero me refiero a liquidez con facilidad de transacción, rapidez a la hora de ejecutar, cosa que, por ejemplo, pues si volvemos al ejemplo de antes, una inversión inmobiliaria, es todo como más lento, requiere de mucha más burocracia, no tienes tanta accesibilidad a la hora de cambios, movilidad, bueno, me genera mayor libertad. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, a mí me genera mayor libertad hacer inversiones relacionadas con el mundo. Y si te pongo algún ejemplo concreto, pues lending, staking, hacer liquidity pools, etcétera, o directamente, como decíamos, inversiones en un activo, como puede ser Bitcoin en concreto, para mí sería esta mi favorita. Ahí te has adelantado, tenía esa pregunta ahí, pero bueno, luego me la desarrollarás un poquillo, coincido Sí. contigo y además hay algo que creo que también juega a favor de las criptomonedas y es el mercado, ¿no? Que está también en un proceso como muy embrionario, ¿no? Y todavía le queda como mucho recorrido a esta tecnología, blockchain y demás. Y quien se forme ahora y de alguna manera adquiera esos conocimientos, incluso ya tengo entendido que hay empresas que están contratando talento que tenga conocimientos Uh-huh. de esta nueva tecnología para poder llevar sus estrategias a otro nivel. O sea que coincido totalmente contigo. Hilando esto con la siguiente pregunta, Adri, ¿podrías concretarnos tres formas pasivas para hacer que tu dinero trabaje por ti? Puedes nombrarla, ya has dicho una que podría ser las criptomonedas. Uh-huh. Si quieres la cogemos para luego desarrollarlo un poquito más. Nómbranos si quieres dos más. Vale, también me gustaría matizar en esto, Joaquín, que hay también como una nube generada, yo creo que por todo el mundo influencers, youtubers y tal, de la cuestión pasiva. Con el tiempo yo me he dado cuenta de que en realidad no existe eso de pasivo. O sea, una inversión pasiva al 100%,
siempre va a haber, o sea, que se nos quite de la cabeza la persona que está buscando eso, rascarse la barriga y y que le ingrese siempre, ¿no? Porque siempre va a tener que haber algún momento de chequeo, de ver qué tal va, de tomar alguna decisión en algún momento, aunque sea al cabo de meses, aunque sea al cabo de años. Vamos a ir con el ejemplo que habíamos dicho incluso. Parece que te compras una casa, la alquilas y tienes ahí un inquilino y todos los meses está llegando dinero. Ya, pero ¿y si se rompe el grifo? Pues tienes que hacer algo. O sea, y si por lo que sea, yo qué sé, es que siempre salen cuestiones que 100% pasivo no existe. Entonces, bueno, podemos hablar de grados de pasividad. Eso, genial. Si hablamos de grados de pasividad, lo más cercano al 100%, pues es lo más cercano al 100%, sí que yo sin duda volvería a elegir lo que te he comentado, que son todo lo relacionado con el ecosistema de cripto. Es cierto que yo ahora mismo también tengo alquileres inmobiliarios y le doy más cabida, o sea, hay más parte que le dedico al mundo turístico, o sea, la parte de alquiler turístico más que al alquiler tradicional y más ahora cómo se están poniendo las cosas. Pero claro, es menos pasivo. El grado de pasividad está en menos pasividad. Es cierto que puedes delegar, pues yo por ejemplo tengo un equipo que lo que hace es encargarse de las entradas, de las salidas, de las limpiezas, tal, y es más pasividad. Igualmente surgen cosas, siempre pasan cosas, siempre hay llamadas, problemas, no sé qué, siempre pasan cuestiones de este tipo, sí. Total. Somos personas y al final, como personas que somos, nos encontramos con el día a día, ¿no? Y Claro. el ritmo que nos va marcando, ¿no? Entiendo que donde mayor inversión tendrás a lo mejor, o quiero pensar, es en Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, Sí, ¿cuándo empezaste en Bitcoin? ¿2015, vale. 2010? Yo lo conocí en 2014 de casualidad total, aunque no le hice mucho caso. No me gusta mucho hablar del motivo porque se malinterpreta, pero básicamente a mí siempre me ha gustado muchísimo la informática. Desde muy pequeñito he crecido casi con un ordenador bajo el brazo, en vez de un pan, en vez de una barra de pan tenía un ordenador y, y siempre hemos estado trasteando tanto mi hermano con mi padre, etcétera, desde que era muy pequeñito. Entonces, mezclado esto con la curiosidad, pues yo siempre investigaba cosas por internet y en el mundo del hacking, etcétera, ¿no? Por hacer jueguecitos, pues yo qué sé, enviarle un virus a mi colega y no sé qué, o poder acceder al MSN de la cuenta, no sé qué, cositas de ese tipo. Y había algunos jueguecitos para hacer bromas de este tipo que estaban en la Deep Web, que seguramente habréis escuchado en ese momento. Tampoco yo no me lo imaginaba como algo así muy extravagante y tal, pero ahí se utilizaba una ficha, igual que si entras a un casino y utilizas una ficha y solo te sirve para ese casino, o sea, tú no te llevas las fichas del casino a otro lado para poder pagar con la ficha, pues en ese lugar pues se utilizaba eso que se llamaba Bitcoin. Yo decía, vale, pues genial, pues utilizas eso y lo utilizas allí. En este caso yo me compré algunos programitas y algunas cositas de ese tipo y ya está. Y no le hice mucho más caso porque entendía que era una ficha que se utilizaba allí y punto. Y a los años más tarde, 2016 o así, que ya sí que estaba mucho más metido en el mundo de la inversión y tal, y siempre estaba en eventos, en conferencias y en cuestiones de este tipo, de formativas y tal, pues fui a un evento en el que, hablando de inversiones y tal, dijeron, Bitcoin, no sé qué, no, hostia, pues esto es lo de la Bitcoin y todo eso, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo que inversión? ¿Qué tiene que ver esto? Una cosa con la otra. Y cuando empezaron a contar ya pues su recorrido, no sé qué, no sé cuánto, a mí me explotó la cabeza ya, y ahí ya o sea, empecé a conocer muchísimo más, a involucrarme muchísimo más y a unir todos los cabos, y para mí fue una revelación por completo, y desde entonces estoy completamente obsesionado y no pasa un día en el que no siga profundizando en ello. Hablando de cripto, ¿qué otros 2 o 3 proyectos crees que pueden ser más rentables a largo plazo? Pues obviamente Ethereum siempre lo está haciendo bien, o sea, Ethereum la verdad que eh, tiene mucho recorrido y está teniendo cada vez, yo lo he visto prácticamente nacer,
Joder, desde entonces ha habido muchísimas cosas. Sí que es verdad que están teniendo ciertos problemas regulatorios que pueden complicarle mucho la vida y, y obviamente hay que diferenciar, aunque luego podemos hablar más adelante sobre esto, hay que diferenciar Bitcoin de todo lo demás, pero si tuviera que decir otros dos sería Ethereum y Polkadot. ¿Cómo analizas tú un proyecto? Vale, vuelvo a diferenciar para dejar claro que, o sea, Bitcoin es un activo real, digital, escaso, o sea, que no es dependiente de terceros, y esto es clave, que no es dependiente de terceros, porque las demás criptos, e incluso por eso yo no diría las demás criptos, sino todo lo demás que está en el ecosistema que llamamos cripto, al final son empresas que dependen de terceros, aunque no lo creamos. Al final, bueno, algunas no, a lo mejor no son empresas, pero sí son asociaciones. Pues por ejemplo, Ethereum Enterprise Alliance, o sea, es una alianza tal, o sea que siempre hay una cabeza, pues Vitalik Buterin, Gavin Woods en Polkadot, o sea, siempre hay personas, referencias, entidades a las que pues se les puede censurar, encarcelar, etcétera. Bitcoin no, Bitcoin es incensurable, es inembargable, es no encarcelable, no hay una cabeza ahí, entonces eso es un punto muy a favor para Bitcoin y desde mi punto de vista en contra para estos otros proyectos, pero no en contra en el sentido de que no sean invertibles o como pueden ser cualquier otra empresa que esté en el Nasdaq, en la bolsa eh, tradicional, vaya, que hay que verlos más como eso, como compañías, como proyectos que harán o no lo que dicen que van a hacer. Entonces, ¿cómo diferenciar esos proyectos? Bueno, primero vamos a diferenciar justo lo que estamos diciendo, Bitcoin de todo lo demás. Y para encontrar el potencial en esas otras, yo me fijo en infraestructuras. ¿Y qué quiere decir esto? Pues imaginemos la creación de un nuevo mundo, o sea, de un mundo como el que conocemos, ¿no? Pero este mundo en realidad es el ciberespacio. Es que no sé si somos conscientes de que en realidad se ha abierto un nuevo mundo, igual que está la Tierra me refiero a el terreno pisable, agua, mar, aire, espacio, pero es que también tenemos el ciberespacio. Y hay empresas que se están apoderando o que están conquistando el espacio como tal, pues vemos SpaceX, vemos muchas otras que están haciendo proyectos que realmente, o hay otras que están utilizando también el mundo naval, o sea, oye, pues logística a través del mar, etcétera. Hay otras empresas que, pues no sé, un Amazon que te manda o un globo que funciona a través de transporte. Hay diferentes empresas de todo tipo que funcionan en diferentes espacios, pero es que tenemos que tener en cuenta que hay uno que es el ciberespacio y efectivamente ahí hay empresas que van a controlar ese espacio. Entonces, ese nuevo mundo necesita de infraestructuras para funcionar. Estas nuevas infraestructuras, si hablamos en el mundo tradicional, si hablamos de redes de carreteras, eléctricas, ferroviarias, telefonía, gasoductos, todo eso lo van a necesitar todas las empresas que se creen por encima. O sea, si yo creo cualquier empresa y necesito transportar, por poner el mismo ejemplo que estábamos hablando, pues necesitaré, pues esto, a lo mejor una red ferroviaria y todo lo que hay de infraestructura se va a beneficiar de todo lo que se construya por encima. Entonces, en el ciberespacio, esas infraestructuras, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, un Ethereum, un Polkadot. Eso va a ser la infraestructura, van a ser esas redes de conexión para todo lo demás. Y lo que hay por debajo se va a beneficiar. O sea, para mí eso es lo más importante ahora mismo. Localizar cuáles son esas infraestructuras. Ok. A nivel de estrategias de criptomonedas hablábamos antes que tenías, o se pueden implementar varias. Sabemos que está pues la DCA para hacerlo en largo plazo, está el staking, hay lending. ¿Podrías comentarnos algunas de las que a ti más te gusten y explicarlas? Las más sencillas,
se ubican en esto, ¿no? En este mundo de las finanzas descentralizadas que se ha abierto ahora, que permiten, pues, o sea, es increíble que ahora podamos tener tanta accesibilidad de forma más o menos sencilla, aunque depende de tus conocimientos informáticos, este tipo de cosas, pero antes, claro, si hablamos hace no sé, 50 años, los que invertían en bolsa eran esa gente rica que tiene dinero y que tal, ¿no? Y parece que ahora todo se empieza a normalizar. Y nos abre un mundo de estas finanzas descentralizadas que nos permite, por ejemplo, pues directamente eh, que tú puedas ser una casa de cambios. Y me explico, o sea, tú puedes comisionar por aquellas transacciones que se hacen entre personas. Y esto, por ejemplo, se le llama liquidity pool. O sea, tú pones parte de tu dinero para que otras personas puedan intercambiar lo que quieras. Pues no sé, por poner el mismo ejemplo que antes. Bueno, da igual, cualquier criptomoneda, no quiero decir ninguna, pero cualquiera que se te ocurra. Entonces, tú puedes estar ahí comisionando de eso. Parece increíble. Esto entre lo que estábamos hablando antes de porcentaje de pasividad, está bastante cerca de pasividad. Es cierto que hay que ir revisándolas o que a lo mejor son más rentables unas que otras, pero es una forma que no existía hasta ahora. No estaba la posibilidad de hacerlo y ahora sí. Otras de estas formas, pues por ejemplo, son el lending, que es básicamente que tú prestes dinero y que generes un interés a través de esto, ¿no? O sea, oye, pues Joaquín necesita, por lo que sea, USDT o USDT y alguien se lo puede prestar a un tipo de interés. O sea, yo se lo podría prestar y esto hay un montón de lugares en los que incluso tú puedes elegir el tipo de interés, hay otros lugares que están establecidos y se van haciendo también acuerdos peer-to-peer o con otro tipo de plataformas. En otro tipo de plataformas pues también te dejan hacer earning o staking, que es depositar parte de esas criptos para tener unas recompensas, etcétera. Pero ahí se abre un mundo de posibilidades muy grande, la verdad. Sí, bueno, la gente de a pie todavía le cuesta creer que se pueda generar dinero con este tipo de cosas porque estamos acostumbrados a esa mentalidad del banco, donde iban nuestros padres, nuestros abuelos, y esa forma tradicional que yo llamo old school o caspa también, porque es de la época. Me Y gusta. es como, joder, tío, es complicado, ¿no? Que si no hay una educación buena y la gente no se forma, es lo que comentábamos antes, es muy difícil que el mercado crezca. ¿Qué crees que hace falta para que la gente realmente tome conciencia y se dé cuenta de este tipo de oportunidades? Bueno, es simplemente lo primero que tiene que ser alguien que tenga curiosidad, porque a lo mejor no le interesa nada. También es verdad que, no sé, a lo mejor en alguna época hay gente que no le interesaba Internet y no le ha quedado otra. O sea, o no me interesa utilizar, no sé, los móviles o el WhatsApp, pero es que al final el mundo va para allá. Entonces, mirar hacia otro lado no te suele ayudar y es evidente que el mundo va en esa dirección. También es verdad que yo me lo tomaría como algo más natural. Es decir, oye, pues a lo mejor hay gente que dice, oh, estoy como, de verdad tengo que hacer esto sin querer. No, o sea, no hace falta tampoco que inviertas obligado, simplemente es algo natural, igual que tienes una cuenta bancaria o igual que utilizas un móvil a diario y ahora nos parece normal, pues probablemente esto también será el día a día. Entonces, Sí. cuanto antes empieces, pues también más te podrás beneficiar de ello. Total, yo creo que aquí el problema también es la desinformación que hay, ¿no? Y porque al final cuando vemos algo solo nos muestran lo malo, no nos muestran lo bueno, ¿no? Entonces tú enciendes un día la tele y de repente aparece una noticia, las criptomonedas de qué, se ha arruinado, o ha cerrado Terra, o sabes, pero no te cuentan qué es el Bitcoin, cómo funciona, la tecnología, no te hablan de los beneficios que pueden tener, porque al final es como todo, ¿no? Cuentan lo que les interesa a ellos, ¿sabes? Como Ya sabes, Joaquín, todo depende de a quién le preguntes y de dónde te informes, ¿no? total. También, yo qué sé, si buscas, pues también cae el Banco First Republic
o el Silicon Valley Bank, o el Signature Bank, o sea, también están, o el Credit Suisse, uno de los más importantes del mundo, suizo, que es el lugar de la banca mundial, y bueno, pues también pasan ese tipo de cosas, pero todo depende de a quién le preguntes y dónde te informes. Total, total. Ahora se ha puesto muy de moda todo esto de la Agenda 2030, el foro de Davos y bueno, que solo a mí, yo hace poco la verdad que no tenía ni idea ni que eso existía, hace poco que he empezado a entender cómo funciona todo eso, pero claro, esa información también es para personas que digamos tienen un nivel económico, ¿no? Para poder optar a ella. Y de ahí voy a hilar esta pregunta. O sea, ¿dónde te sueles tú mover para investigar o buscar esas oportunidades? Pues para mí el lugar estrella, aunque no sé si diría que es de las oportunidades, porque a veces pensamos que las oportunidades son algo así como, oye Joaquín, mira, este es el mejor sitio tal. No sé. Normalmente no es así, es más que a través del conocimiento y el aprendizaje tú deduces ciertas cosas o de cierta información que tienes. Yo esa información, si tuviera que decir un lugar, es Twitter. O sea, parece muy amplio, pero Twitter tiene algo muy especial y es que tienes la información directa de las fuentes, cosa que no pasa ni en medios de comunicación de cualquier tipo. Es decir, aquí ahora mismo la persona que nos está escuchando me está escuchando a mí directamente, sin alguien que traduzca o que interprete lo que yo digo, ni a ti. Y en Twitter pasa igual, o sea, es increíble que tú puedas leer ahora mismo de los mayores millonarios del mundo, directamente de los políticos, directamente de ciertas entidades que están diciendo con sus propias palabras las cosas tal cual. Entonces, tú ahí te puedes informar de la fuente, no que lo que te dice, como estaba haciendo tú, la televisión, de lo que ha pasado con su lectura y con su interpretación. Entonces, eh, si tú puedes recibir o integrar o filtrar la información directa de esas personas que muchas veces te cuentan de forma directa lo que ven, eso en realidad ya son oportunidades. O sea, oye, si yo estoy haciendo tal cosa y estoy tomando este tipo de decisiones y estoy yendo hacia allá, pues te estoy diciendo lo que creo que va a pasar y probablemente tengan también una información que a lo mejor nosotros no, y tú puedes ir contrastando y es así como se construye una decisión de inversión y una oportunidad eh, a través de ese filtrado y de esa unión. Pero sí, Twitter para mí es el lugar estrella. Luego hay otros lugares que te lo pueden facilitar un poquito más, una formación concreta o algo de ese estilo. Pero sin duda elegiría Twitter, es la mía, es la que yo utilizo, vaya. A mí me gusta mucho todo el tema del networking, ¿no? El ir a eventos, cuando hay algo de un tema que te Por interesa, pues supuesto. estar ahí, que ahí donde sale siempre, pues con una cerveza o con un café, donde muchas veces se forjan esas grandes alianzas, creo, ¿no? Por ahí también podría ser una buena opción. Por supuesto, y de hecho esa sería incluso anterior a la de Twitter, como me comentabas de medios de comunicación y tal, yo ya he ido Sí, más a ese estilo, pero sin duda esa cercanía o esos lugares más de personas, sin duda es el mejor sitio, por supuesto. Lo que pasa es que yo entiendo que hay gente que le cuesta más salirse de sus círculos habituales o que no está en círculos de inversión. Para mí, claro, es mi día a día. Entonces sí que no me muevo con otras personas que no estén en esto, pero no siempre ha sido así. Por supuesto, o sea, puedo ponerme en la situación de esa persona que no está en el lugar donde está esa información, porque he estado ahí también. Pero claro, una de las cosas que hice fue huir de ahí y cambiarme a otros círculos. Pero bueno, también tarda un tiempo y es un proceso. sí, vamos, no hay solo una forma, al final es un poco coger lo que tenemos a nuestro alrededor y ir armando esas piezas para armar tu propio conocimiento, ¿no? Pero Ujú. lo principal es formarse, eso hay que tenerlo claro, que si no empiezas por una formación, además en una formación puede llevarte a un networking porque ya hay alumnos, esos alumnos pueden Exacto. luego llevarte a un evento presencial y es como que todo va cogiendo sentido, ¿no? Adri, continuamos. A nivel fiscal, es algo que nos produce dolores de cabeza a los que invierten en cripto, a los que invierten grandes cantidades de dinero, a los que hacen trading. No existe una fórmula como tal, porque soy consciente de que, bueno, depende también de las cantidades, depende de...
Pero para una persona que, por ejemplo, vive en España, que tiene, pues, pongamos unos ingresos en criptomonedas anuales de unos 30 o 40 mil euros, no sé si tú a nivel fiscal conoces una manera que pueda ser beneficiosa para un freelance, por ejemplo. Ya hablemos de LLC, hablemos de Estonia, se habla también de Portugal, de Andorra. Al final la gente va loca, no sabe qué hacer, pero ponnos un ejemplo. A mí ese tema me encanta. Es cierto que yo no soy experto fiscal, soy muy curioso, hablo con mucha gente, trato mucho este tema y es un mundo que me gusta muchísimo, pero insisto, no soy experto fiscal. Si hablamos de el rendimiento que pagas por tus inversiones, etcétera, al final es un impuesto por rendimiento del capital y eso directamente tiene que ser que tú encuentres un lugar en el que no se pagan impuestos por rendimiento del capital, que eso existe, aunque no lo creamos. O sea, España estamos muy mal acostumbrados porque esto es un infierno fiscal. O sea, España literalmente es un infierno fiscal y va a ir a peor. O sea, nos estamos argentinizando. Cualquiera que tenga la posibilidad de conocer sobre Argentina o de estar allí o de hablar con personas de Argentina, yo cada vez que puedo hago este ejercicio, siempre que me encuentro con gente de Argentina o que sigue allí o tiene la posibilidad de contar desde una parte de conocimiento, de experiencia al respecto, o sea, vamos hacia allí. Si quieres ver el futuro de cómo, hacia dónde va España, entiende Argentina y podrás deducir muchas cosas. Entonces, aquí cada vez se va a poner peor. Y entonces, si lo que quieres es reducir esa parte, hay que irse a otro sitio. Y por mucho que quede, o sea, muchas de las cuestiones que nos tratan de contar, si tú eres residente de aquí, tu obligación fiscal es pagar impuestos allí donde resides. Hay formas bueno, de hacer cosas alegales o directamente ilegales, aunque creamos que sí son alegales, pero la realidad es que pagas allí donde resides y puedes jugar con esto a través de la teoría de las banderas, pues tener empresas en otro lugar, mover tu residencia a otro lugar, tener, o sea, las banderas al final es ve allí donde mejor te traten. Y cada una de estas banderas, pues una de las banderas es la nacionalidad, otra es la residencia, otra es tu empresa, otra es la salud y hay muchas otras banderas. Entonces tú puedes mover tus banderas donde mejor traten a cada una de esas banderas. Eso es lo que dice la teoría de las banderas. Puedes buscar, hay muchísima información en internet, te lo explican gratuitamente en muchísimos lugares, pero sería esta la forma, encontrar tu mejor estrategia a través de la teoría de las banderas para poder hacer una estructura que te permita estar ahí donde mejor traten a cada una de tus banderas. Bueno, vamos a entrar un poco en todo lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista y la falta que hace formación. Pasar de cero a inversor en criptomonedas aplicando 3 tipos de estrategias por niveles en un sprint de 5 días, ¿es posible? Háblanos de Money, tu formación especial en criptomonedas. Pues es algo muy sencillo que se ha dado de forma natural, básicamente porque al final, hablando con alumnos y con personas que quieren meterse en este mundo, al final, pues mucha gente me pregunta, estando en tropecientos círculos, oye, sí, pero es que esto es muy lioso, pero es que yo ponerme ahora yo qué sé, un año, 6 meses o lo que sea, a estudiar esto, ¡buah! Se me hace como un mundo, o cómo puedo hacer para hacerlo más rápido, o qué cosas tengo que saber. Y dije, bueno, pues voy a hacer algo profesional, muy profesional, pero sencillo, sencillo en el sentido de que no sea laborioso, pesado, que se te haga fácil y que no necesites mucho tiempo para empezar a poner en práctica, porque eso es uno de los problemas también que he estado viendo, que había mucha teoría, te cuentan muchas cosas, pero al final no sabes cómo aplicarlo o qué herramientas utilizar o cómo es ese paso a paso de dónde tengo que clicar, es que hay tantas cosas tan raras, pues justamente bajando todo eso a tierra, con grabaciones totalmente profesionales, con ediciones muy profesionales, en un estudio profesional de televisión, grabando que para que tú en 5 días, literalmente, puedas aplicar 3 tipos de estrategia, pero no que hagas esos días y que luego te pongas tú a hacerlos, sino que durante el proceso
tú ya empieces a aplicar. O sea, tú haces el primer día y tú ya empiezas a aplicar el segundo día, empiezas a aplicar el tercer día y vas como sumando día tras día y vas mezclando esa teoría y esa práctica durante el proceso. Y tú cuando acabas esos 5 días, tú ya tienes hecho ese tipo de estrategia. Encima va por niveles. Oye, pues yo no me quiero complicar tanto la vida, me quedo en el nivel 1. Genial, pues ya tienes hecho el nivel 1 y te puedes quedar ahí y no pasa nada. Hay gente que no necesita más, pero si a lo mejor a ti te apetece aprender más, pues vamos al siguiente nivel y aprende un poquito más al siguiente. Vamos al siguiente nivel. Incluso después de ese tercer nivel, si quisieras seguir, también te dejo una hoja de ruta para que tú puedas continuar profundizando y avanzando, etcétera. Bueno, se enseña a invertir, entiendo, claro, ahí como invertir en Efectivamente, criptomonedas por totalmente. niveles, o sea, hay diferentes Pero no solo formas. se enseña a invertir, sino que tú ya empiezas a hacerlo. O sea, directamente puedes ejecutar durante el proceso. Sí, vamos a, digamos, a quitar la paja, ¿no? Y vas al punto para que sea totalmente accionable, ¿no? Sin entrar en todo lo que es, que imagino que sí, contará un poquito de lo que es Bitcoin, que es la Por blockchain y supuesto, demás, un poco todo este tema de introducir para que entiendan la por tecnología. supuesto. Tocas también algún tipo de, pues, que hay diferentes tipos de inversores, ¿no? Como más agresivos, más trading, Totalmente. más... Entonces, ese tipo de perfil también lo toca, o sea, hay para todo el mundo. Es decir, yo entro y tengo 1.000 euros o tengo 500 euros, puedo invertir o necesita grandes capitales para entrar ahí y aprovechar la formación. Muy buena pregunta, Joaquín, porque es también la clásica pregunta también. Sí que es verdad que puedes empezar desde no tengo ni idea, vamos, es que no sé ni cómo empezar de nada, que es el motivo también por el que se hizo esto, porque hay gente que me decía, sí, pero me encuentro eh, lugares en los que ya me empiezan a hablar con un lenguaje que ni entiendo. Es como, bueno, pues aquí no te va a pasar eso. O sea, tú empiezas y tú entiendes lo que te estoy contando porque no te cuento tecnicismos raros hasta que no llega el punto en el que tienes que entenderlo y en ese momento ya se empiezan a definir esos conceptos, ¿no? Y todo esto. Y efectivamente también llega un punto en el que, como me preguntabas, se explica qué tipo de inversor pues puede ser. Es verdad que yo no trato el tema del trading. De hecho, no creo que sea ni siquiera rentable y habrá críticas respecto a esto. Yo me he metido muchísimo en el mundo, no lo estoy diciendo desde el desconocimiento, sino desde dedicarle años al tema. Y te cuento otras formas porque además está pensado para que tú no tengas que estar todo el día involucrado. O sea, tú como trader, obviamente, pues día a día tienes que estar involucrado en hacer operaciones y más si eres un trader intradía, ¿no? Que tienes que estar constantemente. En este caso es desde una parte más inversor, como decíamos, más cercano a la pasividad, más cercano a, oye, pues voy a hacer ciertas estrategias, voy a posicionar mi capital y sí que es cierto que puedes empezar desde poquísimo. Es cierto que si empiezas desde nada, pues vas a ganar muy poco, porque los porcentajes son los que son. O sea, un 5% de 1 euro, obviamente no quieras ganar un 5% de 100.000 euros. Es un 5%, ¿sabes? O 10%, o 20%, lo que sea, pero proporcional a lo que tú pongas. Entonces, ¿puedes empezar con poco? Sí. ¿Es más difícil que hagas crecer ese dinero? Bueno, es igual de difícil que lo otro, pero va a ser proporcional. Pues nada, para las personas que quieran adquirir este curso del que nos está hablando Adrián, vamos a dejar el enlace en la descripción. Es un producto que tiene un muy buen coste respecto a todo lo que ya estaba viendo en el mercado. Pero sobre todo, Adri, yo tengo que decir que a mí lo que más me ha gustado es eso de lo que es la acción y quitar toda la paja, ¿no? El ir al grano y dejarlo como muy específico, con 5 niveles, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, está hecho para personas para que sea muy sencillo, para que ya empieces a meter práctica y sobre todo eso, que sea, o sea, está regalado. O sea, literalmente, te soy sincero, solamente el coste que tiene la realización y cuando entres, o sea, si entras, lo vas a ver. O sea, la producción que hay es bestia. O sea, hay una inversión muy grande, muy grande. Hay muchísimo invertido en lo que es el producto en sí y tiene un precio ridículo en comparación al producto. Entiendo que esto es algo que le preocupará a los que estén viendo este vídeo, a nuestros suscriptores y demás.
que es un producto que, como hablábamos antes, el mundo cripto va a una velocidad brutal. Lo que sale hoy, mañana cierra, mañana vuelven a abrir y demás. Es un producto que está actualizado a día de hoy y que de alguna manera estáis creando contenido o es un curso grabado y ahí os quedáis. Está pensado especialmente para que sea lo más perpetuo en el tiempo. De hecho, han cambiado muchas cosas desde que se grabó y yo ya lo pensé en su momento para que siga estando vigente. Es cierto que sí, hay ciertas actualizaciones, de hecho hace poco se actualizaron algunas cositas, pero las estrategias en sí están pensadas para poder aplicarlas aunque surjan cosas nuevas, porque también te deja, yo te pongo ejemplos, obviamente, de herramientas, pero es como si tú aprendes, no sé, la receta de una tortilla de patata y yo te digo que utilices una vitrocerámica o fuego, si luego pasa del fuego a la vitrocerámica, vas a seguir sabiendo hacer tortilla de patata. Aunque yo te lo haya explicado en unos fuegos ¿sabes? Aunque pase la vitrocerámica, da igual, ¿sabes? O sea, a la vitrocerámica te he dicho, pero vamos, a un sistema de vitro, sabes hacerlo igualmente. Es una tortilla de patata, punto. Entonces, todo está pensado para que tú sepas cómo hacerlo o cómo adaptarlo a otro tipo de herramienta. Perfecto, tío. Pues última pregunta por fin. No sé si tienes algún libro que te gustaría recomendar de desarrollo personal, de inversión. O sea, sin duda, para mí los libros han sido, ¡buah! Que no tengo ni palabras. O sea, de verdad que si no fuera por los libros, yo no sería quien soy directamente. Sí, hay ciertos libros que es increíble que toda una vida esté plasmada ahí, o sea, o todo un conocimiento lo puedas adquirir en una página. Yo sé que hay gente pues más vaguita, ¿no? O les cuesta más. Yo leo cada día, me encanta, siempre le dedico un tiempo a leer porque, primero porque me gusta aprender y segundo porque es una fuente directa de conocimiento brutal. Y yo ahora mismo, por ejemplo, también estoy escribiendo un libro relacionado justamente con Bitcoin, que tendrá el título de Bitcoinismo, que es voy a contar cómo es un cambio de era mundial y lo que supone. Y es un trabajo increíble, titánico. A mí me está sirviendo también en algún sentido no solo para transmitir conocimiento, sino también para aprender. O sea, escribir un libro en mi caso está siendo también una forma de aprendizaje. Y si tuviera que recomendar, hablando justamente de todo este tema que estamos hablando y que tenga sentido también con el hilo de lo que venimos hablando, eh, hablaría o recomendaría el patrón Bitcoin. ¿Por qué? Hay mucha gente que también con el título le hace un poco de vale, que me van a hablar de Bitcoin, no sé qué. Bueno, tiene 10 capítulos y en los primeros capítulos, los 9 primeros o los 8 primeros, ni siquiera te nombra la palabra Bitcoin, te habla de la historia del dinero, de por qué el dinero es dinero, etcétera, etcétera. Entonces, entiendes lo que veníamos hablando al principio de la entrevista, de qué es lo que hace que las cosas tengan valor y es un punto muy bueno para cualquier inversor porque si lo integras vas a poder entender por qué algo tiene sentido invertir en eso y por qué otra cosa no. Hay ciertas características que se han mantenido a lo largo del tiempo siempre de la misma forma. O sea, los humanos ya venimos preestablecidos algunas características, algunas fórmulas que se van a mantener por toda la historia. Tío, 1 millón de gracias. Hasta aquí esta entrevista. Gracias de verdad por tu tiempo. Sé que vas a tope ahí con tus proyectos y bueno, me encantará tenerte de nuevo por aquí en el canal para que me cuentes qué tal ha sido la experiencia de escribir ese libro. Nada, tío, de corazón, muchísimas gracias. Les recuerdo a la gente que está viendo este vídeo que si quiere acceder al curso de Adri, vamos a dejar toda la información en el enlace. El que no quiera que siga con su vida, aquí no obligamos a nadie a que haga nada, tampoco hemos hablado ni queremos dar consejos de inversión. La gente ya es mayorcica para coger de todo lo que hay, que hagan su bola y que analicen en función a su persona. Y no sé si quieres decir algo más, Adri, para terminar.
Pues sobre todo darte las gracias por la invitación. Me ha encantado, he estado súper a gusto, te me ha pasado volado, o sea, casi ni me he dado cuenta, lo has hecho muy ameno, me he sentido muy bien, muy a gusto contigo, así que te felicito por esa labor también, porque no es fácil tampoco hacer esa parte, ¿no? Así que muchas gracias por este ratito, Joaquín, espero que sí, que nos veamos en otra ocasión y animar sin duda a cualquier persona que si está viendo esto y que si ha llegado hasta aquí, probablemente sí tenga mucho que ver o sí sea para él o para ella, que le eche un vistazo ahí en la descripción porque seguramente, vamos, le encante la formación y le invito a que la disfrute. Perfecto, Adri, pues muchas gracias, tío. Cuídate un montón. Un abrazo. Igualmente.